A continuación veremos las características dinámicas de un sistema de medición. Las características dinámicas de un sistema básicamente me dicen cómo se va a comportar mi sistema, es decir, cómo será la salida del sistema con respecto a una entrada que va a estar cambiando con el tiempo. Los tipos de entrada, como ya bien dije, son señales que van a estar cambiando con el tiempo y pueden ser transitorias, por ejemplo, una señal impulso, una señal escalón o una señal de tipo rampa. Puede ser periódica, por ejemplo, una señal senoidal, una señal cuadrada, una señal triangular, o puede ser aleatoria. Cuando hablamos de señales aleatorias, pues la más común es el ruido. Y estas señales normalmente me las va a dar un tipo de sensor, algún tipo de sensor en específico. Las características dinámicas de un sistema de medición normalmente está representado por una ecuación diferencial del siguiente tipo. Aquí yo tengo una ecuación diferencial donde mi salida va a estar en función de mi función de entrada, pero aparte voy a tener yo en cuenta otros parámetros físicos. Esos parámetros físicos están relacionados por los términos A y B, o las variables A y B, y todas están o van a estar cambiando en función del tiempo. El tiempo yo lo determino por la variable T. Aquí todos los Q subíndice O son mis cantidades de salida, mientras que los Q subíndice I son todas las cantidades de entrada, o mis señales de entrada. Los sistemas dinámicos, o bueno, las características dinámicas que vamos a ver a continuación, van a ser tres tipos de sistemas de orden cero, sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Obviamente, entre más parámetros nosotros tomemos en cuenta, nuestro orden va a aumentar y vamos a tener un sistema más preciso. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta más parámetros. ¿Cuál es el problema? Que mi ecuación diferencial pues se va a volver cada vez más y más y más compleja, al punto de que va a llegar, bueno, al punto de que vamos a necesitar métodos muy sofisticados para poder resolver ese sistema. Entonces vayamos a continuación a lo que son los sistemas de orden cero. El sistema de orden cero es prácticamente un sistema ideal. Si revisamos la ecuación diferencial, que es la que tenemos aquí precisamente, vamos a notar que no hay derivadas en la ecuación diferencial. Su respuesta temporal y frecuencia no va a haber ningún cambio. Y lo único que tenemos aquí va a ser una sensibilidad estática que va a estar determinada por los parámetros de salida, bueno, los parámetros B y A. Se puede decir que es una ganancia la sensibilidad estática, que está representada por esta K. ¿Cómo calculo yo esa K? Ya lo dijimos, el cociente de ese parámetro B sub 0 y A sub 0, que está en la parte inferior derecha. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema de orden cero? Primero, que el sistema queda caracterizado por la sensibilidad estática únicamente. Entonces no va a haber un error dinámico, o el error dinámico es nulo. Y no hay retardos. O sea que no vamos a tener una constante de tiempo, como en sistemas de orden superior. Un ejemplo de un sistema de orden cero es, por ejemplo, un sensor resistivo. El ejemplo más claro es el potenciómetro, ¿sí? Un potenciómetro para medir, por ejemplo, desplazamiento lineal, o podemos medir desplazamiento angular. En este caso, mi señal de salida, que es un voltaje, bueno, yo tengo un potenciómetro conectado a un voltaje de entrada, un voltaje de alimentación.
Aquí yo tengo prácticamente un divisor de voltajes en ese potenciómetro. O sea, yo voy a tener dos resistencias que van a variar. Y el voltaje de salida, pues va a estar en función del voltaje de entrada. Y relacionado con la distancia que recorre mi potenciómetro entre su longitud total. Esta sería la sensibilidad estática, que es lo que tenemos en esta ecuación. O sea, esta es prácticamente mi K. Si vemos la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver que mi señal de salida va a variar exactamente igual que con la señal de entrada. No hay una variación en función del tiempo y de frecuencia, ¿no? O en su respuesta frecuencial. Luego tenemos los sistemas de primer orden. Bueno, aquí yo puse instrumentos de primer orden, pero vamos a dejarlo como sistemas de primer orden. Y en los sistemas de primer orden podemos notar que la ecuación diferencial aumenta ya en un término, ¿sí? Entonces, de toda la ecuación que teníamos al principio, podemos dejar todos los términos en cero, excepto A1, A0 y B0. Y ya tenemos una derivada en nuestra ecuación diferencial. Estos sistemas de primer orden se caracterizan por tener una sensibilidad estática que la seguimos calculando de la misma manera, B0 sobre A0. Y tenemos una constante de tiempo que la calculamos mediante el término del parámetro A1 entre A0. Entonces ya tenemos dos características diferentes, que es sensibilidad estática y constante de tiempo. El ejemplo más claro de esto pues es un circuito RC. ¿Sí? Bueno, esos sistemas de primer orden podemos aplicarle una señal de tipo escalón a la entrada del instrumento y ver cómo se comporta con esa entrada. Aquí estamos asumiendo que tanto la señal de entrada como la señal de salida valen 0, justo en el instante t igual a 0. ¿Sí? Es decir, en el instante que nosotros vamos a activar un interruptor para dar una señal escalón a mi sistema, es t igual a 0, entonces ahí mi señal de entrada y de salida son iguales y valen 0 ambas. Y luego mi señal de salida va a estar incrementándose en función a mi señal de entrada, que en este caso es Q sub i y es una función del tiempo, ¿no? Y esto es para toda t mayor que 0, o sea, ya cuando está corriendo el tiempo. Aquí, por ejemplo, en este caso yo tengo una señal de salida que está en función de la señal de entrada, QI, pero que va a tener una constante de tiempo, o sea, es una señal exponencial que va a cambiar con el tiempo y tiene su constante de tiempo, ¿no? Esa constante de tiempo lo único que va a cambiar es la curva de la señal de salida. Y mi ganancia, pues mi ganancia prácticamente me dice cuál es la amplitud de esa señal. Yo puse como ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un circuito RC, donde ustedes calculan esa constante de tiempo a partir del valor de una resistencia y el valor de un capacitor. Pero aquí tenemos otro ejemplo de un instrumento de primer orden. El instrumento pues es un termómetro, un simple termómetro de mercurio, que va a tener esa respuesta de salida. O sea, va a ser una función logarítmica o exponencial. Y luego tenemos instrumentos o sistemas de segundo orden, donde si ustedes van notando, lo único que hago es aumentar el número de términos. Entonces ya tengo otro término más a mi ecuación diferencial y yo tengo una derivada de segundo orden, por eso es un sistema de segundo orden o un instrumento de segundo orden. Aquí estos sistemas ya se caracterizan por tener una sensibilidad estática, una constante de amortiguamiento y además tengo un término de amortiguamiento, que en este caso es su frecuencia natural no amortiguada.
Y aquí está la forma en que yo puedo calcular la la sensibilidad estática, su frecuencia natural no amortiguada y un factor de amortiguamiento, en este caso relación de amortiguamiento. Y bueno, un ejemplo muy básico de un sistema o de un instrumento de segundo orden, pues sería una simple báscula de resorte. Si aquí no estamos viendo nada de electrónica, este es un instrumento completamente mecánico, pero es una báscula de resorte donde al medir yo una fuerza, esta va a cambiar. O sea, cuando yo coloco una carga, es como si yo aplicara una función escalón, decirlo así, y su salida, o sea, siempre va a haber un pequeño muelleo, digamos, en el resorte. Entonces, ese sería mi factor de amortiguamiento, ¿sí? Y ese es un ejemplo muy clásico de un sistema de instrumento de segundo orden.